La trata de personas es uno de los problemas más actuales y constituye uno de los delitos más generalizados, utilizando a hombres, mujeres y niños en actividades forzosas con fines lucrativos. Por sus fines de explotación a través de la vulnerabilidad de las víctimas, la trata de personas se ha establecido como una grave violación a los derechos humanos. Este es uno de los fenómenos más antiguos, no obstante, comenzó a reconocerse como un fenómeno social a principios del siglo XX bajo la denominación trata de blancas. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y debido a los múltiples desplazamientos migratorios ocasionados por la misma, dicho término cayó en desuso por ya no corresponder a las realidades de comercio y desplazamiento de individuos, por lo que se comenzó a denominar como trata de personas. Debido a su extensión y a los altos niveles que alcanzó, se impulsó la creación de tratados internacionales tales como el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución. En el Protocolo de Palermo se define la trata como la captación, transporte, traslado, acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño o al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concepción o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. La trata de personas alrededor del mundo continúa afectando principalmente a mujeres y niñas, representando el 65% de las víctimas identificadas. No obstante, se ha observado un incremento en hombres y niños alcanzando un 35%. La explotación sexual se mantiene como el principal objeto de la trata en el mundo, representando más del 50% de los casos reportados, aunque se ha registrado un incremento con motivo de trabajo y mendicidad forzada. La trata vulnera el derecho a la vida, dignidad, seguridad, libertad y, en el caso particular de niños, niñas y adolescentes, atenta contra su derecho al desarrollo integral, por lo que el delito es considerado como una clara violación a los derechos humanos y fundamentales de las personas. El modus operandi de las redes de tráfico de personas es mediante el uso de la fuerza, oportunidades de empleo o educación fraudulentas, chantaje, abuso físico y sexual, manipulación emocional y retirada de documentos oficiales para engañar, amenazar y contener a las víctimas, dado que la explotación puede tener lugar en el país de origen o en el extranjero. Las necesidades económicas, conflictos familiares, condiciones migratorias irregulares, corrupción, incremento del turismo sexual y demanda de personas trabajadoras en el sector doméstico, industrial y agricultor, falta de fuentes de empleos dignos, adicciones, bajo nivel de educación y hogares con presencia de violencia, violencia de género o discriminación son los principales factores de vulnerabilidad y riesgos utilizados por los tratantes. Los grupos delictivos se han visto implicados en el delito de trata como complemento de otras actividades criminales, entre ellas el tráfico ilícito de drogas, armas, lavado de dinero u otras actividades lucrativas. La trata de personas es una problemática mundial causada por su demanda, principalmente en el ámbito sexual y laboral, y potenciado por el incremento de la violencia a nivel global. Los flujos migratorios, delincuencia organizada y extrema pobreza son algunas de las causas directas del crecimiento de dicho delito. Perjudica principalmente a mujeres y niñas, aunque se ha observado un incremento en hombres y niños. En lo que respecta al tipo de explotación, pese a que la mayoría de las víctimas son objeto de explotación sexual, con el paso del tiempo se ha observado con aún más frecuencia un incremento en otros tipos de explotación, siendo así la trata con fines de trabajo forzoso va en aumento, representando alrededor del 40% de las víctimas. Naciones Unidas ha exhortado a los gobiernos a seguir los protocolos establecidos y adoptar las medidas apropiadas para eliminar su demanda y sentenciar a los tratantes con penas severas. Entre otras cuestiones, recomienda fortalecer la coordinación entre el gobierno federal, estatal y las ONGs, así como mejorar la asistencia a las víctimas mediante refugios especializados y reestructurar el programa de protección de testigos. A pesar de haber un proceso legislativo notable en los países desde la ratificación del Protocolo de Palermo, tristemente la gran mayoría de los casos no proceden, y a pesar de haber un número importante de víctimas, el porcentaje de denuncias disminuye de manera considerable, y las sentencias condenatorias aún más. La crisis sanitaria de COVID-19 impactó directamente en el riesgo de ocurrencia debido al incremento de personas desempleadas y con necesidad de un ingreso, incrementando así los factores de riesgo a nivel mundial. Por último, es fundamental brindar medidas de salud, ayuda jurídica, psicológica, de protección y de asistencia de calidad, así como promover las prevenciones necesarias para evitar el aumento de nuevas víctimas.